¿Qué creen ustedes que cambió realmente ese 11 de julio? Algo muy simple y muy general. Yo creo que cambió la conciencia ciudadana. Yo creo que afectó una parálisis que desgraciadamente el país ha vivido en las últimas décadas. Movió la conciencia hasta de los propios déspotas, de los propios autócratas. La policía política tuvo conciencia de que podía golpear y hasta matar, pero que en algún momento determinado les iba a llegar la justicia. Considero que el 11 de julio fue un día trascendente, un día de gran respeto que va a quedar en las mejores tradiciones cubanas cuando en el país se establezca una sociedad libre y democrática. ¿Qué cambió, Orelvis, en esa conciencia del pueblo cubano que no ha podido ser revertida ni siquiera por la represión? Yo me quedo con la última frase del historiador. Creo que el 11 de julio fue el principio del fin. Esa historia de que él mencionaba que va a cambiar y que va a quedar en la historia de la nueva Cuba es real. Yo creo que también cambió y empoderó a esa sociedad que aún sigue protestando, que aún sigue utilizando las redes sociales como un mecanismo para transmitir la verdad, para demostrarle al mundo la falta de libertad, de derechos humanos, el abuso de poder de un régimen como el de Cuba, el terrorismo de Estado. Ha servido también como plataforma para desmentir ese discurso de Raúl Castro cuando estaba en una conferencia de prensa con Obama en La Habana y pidió la lista de los presos políticos. Bueno, hoy hay presos políticos después del 11 de julio, reconocidos no solo por organizaciones internacionales, sino también por la propia sociedad civil que consume a diario los reportes de la prensa independiente. Luis, tú estuviste preso, pero has sido una voz presente siempre, igual que Pedro, del exilio cubano, de la búsqueda, del grito por la libertad. Y tú tienes también un papel muy especial en esa manifestación del 11 de julio, porque quizá ustedes no lo saben, pero desde la isla le señalaron con el dedo como uno de los culpables de esas manifestaciones. Sí, aquí está el periódico Granma, titular, donde nos acusaron a Orlando Gutiérrez Boronat, a Lincoln Díaz Balart y a mí de ser los organizadores de las protestas del 11 de julio. Y sustentaban en las evidencias que tenían de los entrenamientos que por más de 2 años habíamos estado realizando clandestinamente en Cuba, entrenando compatriotas en técnicas de liderazgo, en técnicas de vencimiento, de cómo confrontar el miedo, técnicas de cómo organizarse, técnicas de cómo hacer líneas de comunicación que rompieran la visibilidad, técnicas que funcionaron muy bien y sin querernos atribuir la exclusividad de lo que sucedió porque hubo mucho de espontaneidad. Sí, indiscutiblemente tenemos confianza y verificación de que funcionó y que puede volver a funcionar nuevamente porque el pueblo cubano lo que necesita realmente es romper esas 3 etapas que le imponen los sistemas comunistas a su pueblo. La primera etapa del terror, la segunda etapa del temor y la tercera etapa de la sumisión. Esas 3 etapas se cumplieron en Cuba y por eso ha demorado tanto, 6 décadas, en romper con todo esto, porque en Cuba sí se estableció un Estado totalitario completo. Pero ya cuando ocurre que el pueblo se desborda y viene la solidaridad y el respaldo común, entonces el pueblo responde. Y ahí lo tiene, eso fue lo que pasó. Cuando el pueblo empezó a ver que salieron masivamente unos a la calle, ahí mismo, como mencionaba muy bien nuestro historiador, ahí mismo se rompió esa barrera del temor, el terror y la sumisión y se desbordó el pueblo de Cuba. Ahí lo viste en las calles, desbordado. Eso es Cuba y esa es la realidad de cómo piensa y sienten los cubanos frente al sistema comunista.